Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero de corazón que todos ustedes se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que sé que va a encantar a muchísimos de ustedes, especialmente a los fanáticos de las telenovelas turcas y de dos de sus estrellas más queridas. Vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, porque el título de nuestro vídeo de hoy lo dice todo: emoción pura. Kerem Bürsin revela su amor por Hande en entrevista sincera. Sí, han escuchado bien. Parece que el corazón de Kerem Bürsin ha hablado, y lo ha hecho de una manera increíblemente emotiva y sincera, desvelando sus sentimientos por Hande Erçel. Esto es algo que muchos de nosotros hemos estado esperando, especulando y deseando saber, y hoy, gracias a una entrevista reveladora, vamos a poder ser testigos de ello. Prepárense para un viaje por las confesiones de uno de los actores más carismáticos de Turquía, y por supuesto, para revivir esa chispa que conquistó a millones. Si son nuevos por aquí y aman todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y las historias que nos tocan el alma, asegúrense de darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. No querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Y si ya son parte de nuestra comunidad, un abrazo gigante y gracias por estar siempre apoyándonos. Así que, como les adelantaba, el centro de atención hoy es Kerem Bürsin y una entrevista que está dando muchísimo de qué hablar. Sabemos que Kerem y Hande, quienes se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, han sido una de las parejas más comentadas y adoradas en el panorama mediático, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que mantuvo a sus seguidores al borde de sus asientos. Aunque la pareja ya no está junta, las preguntas sobre su relación y los sentimientos que surgieron siguen siendo muy relevantes. Y es en este contexto donde surge esta entrevista tan especial de Kerem. Él, conocido por ser un actor con una personalidad carismática, pero también reservado en cuanto a su vida privada, parece haber abierto su corazón de una manera muy profunda. En esta entrevista, Kerem Bürsin no solo habla de su carrera, de sus proyectos futuros, sino que inevitablemente la conversación gira hacia su relación pasada con Hande Erçel. Y es aquí donde se produce el momento cumbre, el que ha encendido las redes sociales y los corazones de los fans. Kerem, con una sinceridad que desarma, ha revelado detalles muy íntimos sobre lo que sintió y sigue sintiendo por Hande. No se trata de declaraciones superficiales, sino de palabras cargadas de emoción, de una reflexión profunda sobre la conexión que tuvieron. Se habla de cómo su amor fue algo real, algo que marcó a ambos de manera significativa. Él describe la relación como un momento muy importante en su vida, un capítulo lleno de aprendizaje y de sentimientos genuinos. Lo que más resalta es la forma en que describe la conexión que existía entre ellos, una conexión que iba más allá de la atracción física o la fama. Habla de admiración mutua, de respeto, y de una complicidad que pocas veces se encuentra. En sus propias palabras, según lo que se desprende de los fragmentos de la entrevista que han circulado, Kerem describe a Hande no solo como una colega talentosa, sino como una persona especial que tocó su alma. Es posible que haya mencionado cómo la energía que compartían en el set se traducía en algo mucho más grande fuera de las cámaras. Él parece reconocer la magnitud de lo que vivieron y, sobre todo, el impacto positivo que Hande tuvo en él como persona y como profesional. Podríamos imaginarlo hablando con una voz pausada, quizás con una sonrisa melancólica pero genuina, admitiendo que lo que sintió por Hande fue algo muy puro, algo que él valorará siempre. No se trata de culpas ni de lamentos, sino de una aceptación y un agradecimiento por la experiencia vivida. Una de las cosas que más conmueve de estas revelaciones es la madurez con la que Kerem aborda el tema. En lugar de evadirlo o dar respuestas genéricas, él se enfrenta a la pregunta con honestidad, permitiendo que el público vea una faceta más vulnerable y humana del actor. Es como si hubiera decidido que ya era hora de compartir esa parte de su historia, de una manera respetuosa con su pasado y con la propia Hande. Ha admitido que las relaciones, especialmente en el ojo público, son complejas, pero que los sentimientos verdaderos dejan una huella imborrable. Y parece que el amor que sintió por Hande es precisamente uno de esos sentimientos. Imaginen la escena: Kerem sentado en un estudio con las luces apuntando hacia él, y la entrevistadora le pregunta sobre su relación con Hande. Y él, en lugar de esquivar, respira profundo y empieza a hablar, compartiendo anécdotas o reflexiones que revelan la profundidad de su afecto.
Podríamos pensar en cómo describe los momentos compartidos, las risas, los sueños, las conversaciones que iban más allá de lo superficial. Quizás menciona cómo admiraba su talento, su dedicación, su forma de ser. Y sobre todo cómo esa admiración se transformó en un amor sincero y profundo. La emoción pura del título no es algo casual, se percibe en la forma en que él expresa estos sentimientos. Es importante destacar que si bien la relación ya no está vigente, el respeto y el cariño parecen haber permanecido. Kerem no habla con resentimiento sino con gratitud. Es como si estuviera reconociendo que Hande fue una parte fundamental de su vida en un momento dado, y que esa experiencia lo enriqueció. Podría haber mencionado cómo aprendió mucho de ella, cómo se complementaban, cómo juntos crearon algo especial. La sinceridad es la clave aquí. Él no está tratando de recuperar nada ni de generar controversia, sino de compartir un pedazo de su verdad. Los fans, por supuesto, han reaccionado de manera eufórica a estas declaraciones. Las redes sociales se han inundado de comentarios de apoyo, de mensajes de amor y de admiración tanto para Kerem como para Hande. Muchos han expresado su alegría al ver que esos sentimientos eran recíprocos y que la relación tuvo una base tan sólida. Otros, quizás con un toque de nostalgia, recuerdan los momentos en que la pareja era inseparable, tanto en la vida real como en la pantalla, y cómo esa conexión era palpable. Es un recordatorio de que aunque las relaciones cambien, los sentimientos y las experiencias compartidas dejan una marca imborrable. En esta entrevista, Kerem también podría haber reflexionado sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo de la fama. La presión mediática, los horarios intensos, la constante exposición, todo ello puede ser un gran desafío para cualquier pareja, y más aún para dos figuras públicas tan reconocidas como ellos. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, parece que el amor que sintieron fue lo suficientemente fuerte como para intentar hacerlo funcionar. Y aunque al final el camino se separó, el valor de lo vivido sigue presente. La forma en que Kerem habla de Hande es muy respetuosa, resaltando sus cualidades y la importancia que ella tuvo en su vida. No hay rastro de arrepentimiento por haber estado juntos, sino más bien un reconocimiento de la belleza de esa experiencia. Es probable que haya usado palabras como especial, única, inolvidable para describir su relación. Y esta sinceridad es lo que ha tocado el corazón de tantas personas. Porque al final, todos hemos vivido amores que nos marcan, que nos enseñan, que nos hacen crecer. Y ver a una figura pública compartir esas experiencias de forma tan abierta y honesta, nos conecta a un nivel más profundo. Podríamos imaginar que la entrevista abarca no solo el pasado, sino también el presente y el futuro. Kerem podría haber hablado de cómo estas experiencias lo han moldeado, de cómo ha aprendido de ellas. Y aunque la entrevista se centra en Hande, también nos da una visión de la personalidad de Kerem como individuo, alguien que valora las conexiones humanas, que es capaz de amar profundamente y que no teme expresar sus sentimientos, incluso tiempo después de que una relación haya terminado. La emoción pura que se menciona en el título se refiere a esa autenticidad, a esa falta de filtros en sus declaraciones. No es un Kerem calculado, sino un Kerem que se permite ser vulnerable y sincero. Es esa honestidad brutal la que ha resonado tanto. Ha habido muchos rumores y especulaciones sobre su relación con Hande, y esta entrevista parece ser la respuesta definitiva, la verdad dicha por él mismo. En resumen, Kerem Bürsin, en una entrevista sincera, ha revelado la profundidad de sus sentimientos por Hande Erçel. Ha hablado de un amor puro, de una conexión especial que marcó su vida de manera significativa. No ha habido recriminaciones ni reproches, sino una expresión de gratitud y un reconocimiento del valor de lo vivido. Ha sido un momento de autenticidad que ha encantado a sus seguidores y ha recordado a muchos la magia de su relación. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las conmovedoras revelaciones de Kerem Bürsin sobre su amor por Hande Erçel, un testimonio de emociones puras y sinceras que ha tocado el corazón de muchos. Hemos visto cómo un actor carismático se abre de manera vulnerable, compartiendo la importancia de una relación que, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable. Kerem nos ha mostrado la madurez y el respeto con los que aborda su pasado, destacando la conexión genuina que compartió con Hande. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Si les ha gustado este vídeo y las revelaciones que hemos compartido, por favor, no duden en dejar un me gusta.
Sus me gusta nos motivan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta noticia, no duden en compartir este vídeo en sus redes sociales. Ayúdennos a difundir la palabra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y lo más importante, me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creían que sus sentimientos eran tan profundos? Cuéntenmelo todo, los leo con mucho entusiasmo. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.